del que va a tratar el siguiente video son las arritmias cardíacas. Una arritmia cardíaca se define como cualquier alteración del ritmo cardíaco, así como un cambio de lugar en la iniciación o alguna alteración en el automatismo del corazón. La primera arritmia cardíaca de la que vamos a hablar es la bradicardia sinusal. Esta se caracteriza porque hay un predominio o un aumento del tono vagal, por ejemplo en deportistas de alto rendimiento, así como en adultos jóvenes durante la noche mientras duermen. En cuanto al cuadro clínico de la bradicardia sinusal, se compone de una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. En ocasiones patológicas se acompaña de hipotimia, mareo, síncope, estupor y somnolencia. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, se compone de una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, un ritmo regular, una onda P y un complejo QRS normales, y la onda P siempre es precedida por un complejo QRS. En cuestión del tratamiento, únicamente es evitar los factores desencadenantes. Cuando aparecen síntomas asociados o una hipotensión, el fármaco de elección es atropina 0.04 miligramos por kilogramo. La siguiente arritmia cardíaca es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. En esta, la etiología consta del consumo de fármacos como los beta bloqueantes o los antagonistas de los canales de calcio, así como algún estímulo al sistema parasimpático, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio. Es por ello que en la fisiopatología se abarca la fibrosis y la esclerosis. En cuanto al cuadro clínico, en la mayoría de los pacientes se mantienen asintomáticos. Sin embargo, cuando se llegan a presentar síntomas como síncope, mareos o hipotimia, es en condiciones de actividad física extenuante. Sin embargo, otra característica importante es que se llega a presentar la crisis de Stokes-Adams, la cual se compone de 4 elementos: relajación esfinteriana, síncope, convulsiones y estertores respiratorios. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, la onda P siempre va precedida del complejo QRS. Sin embargo, el intervalo PR es mayor a 0.20 segundos en adultos y mayor a 0.17 segundos en niños. Finalmente, el tratamiento únicamente es sintomático, dependiendo de los signos y síntomas que presente el paciente. Y por último, actividad física de moderada a leve. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1. La etiología de esta arritmia consta del uso de fármacos beta bloqueantes o calcioantagonistas, así como cualquier síndrome coronario que afecte la arteria coronaria derecha. Y por último, algún estímulo al sistema nervioso parasimpático. Es por ello que en su fisiopatología consta de un enlentecimiento del impulso, que posteriormente alarga el intervalo PR y finalmente el impulso queda completamente bloqueado, es decir, no lo conduce. En cuanto al cuadro clínico de esta arritmia, consta de una tríada, que es hipotensión, dolor torácico y disnea. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, el principal es un alargamiento del intervalo PR con una posterior onda P sin conducir, es decir, no hay un complejo QRS que preceda a esta. El tratamiento consta de la administración de atropina 1 miligramo intravenoso. Sin embargo, también se encuentra indicado la colocación de un marcapasos ventricular temporal. La siguiente arritmia cardíaca es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2. Esta es causada principalmente por un síndrome coronario que afecta alguna de las ramas de la arteria coronaria izquierda. Por lo tanto, el cuadro clínico se compone de mareo, síncope, hipotimia, presíncope, algunos síntomas anginosos. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, hay dos principales. El primero es la aparición de una onda P no conducida. Esta es única. Y el siguiente es que se compone de intervalos PR y RR constantes antes y después de un impulso bloqueado. En cuanto al tratamiento de elección es el marcapasos.
Esto en pacientes con un bloqueo auriculoventricular MOVIX 2 en presencia de signos y síntomas durante el ejercicio o en reposo. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Dentro de esta arritmia, las etiologías más comunes son un síndrome coronario, el cual tenga afectación en la arteria descendente anterior izquierda, así como en las ramas del septum interventricular. Entre otras causas se encuentran algunas patologías reumáticas, como son el lupus eritematoso, la amiloidosis, la sarcoidosis, algunas vasculitis y artritis reumatoide. Se caracteriza por un bloqueo o disociación auriculoventricular, es decir, un bloqueo completo en el sistema de conducción. Es por ello que sus principales manifestaciones clínicas son síncope, ondas A en el pulso venoso yugular, también insuficiencia cardíaca congestiva y síntomas anginosos. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, este se caracteriza porque hay un fallo en la conducción de las aurículas a los ventrículos en cada onda P, es decir, hay un bloqueo auriculoventricular completo. Es por ello que las aurículas van por su lado y los ventrículos por el suyo, sin mantener una relación entre la onda P y el complejo QRS. Asistolia. Este término se refiere a la ausencia total de la conducción eléctrica, causada por las 5H y las 5T. Las primeras, que son las 5H, se refiere a hipovolemia, hipoxia, hipotermia, hipo o hiperpotasemia y los hidrogeniones. Por el contrario, la 5T, que se refiere a neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, trombosis pulmonar, trombosis coronaria y tóxicos. En cuanto al cuadro clínico, se compone de ausencia de pulsos, pérdida de la conciencia de forma súbita, midriasis, apnea y cianosis. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, hay ausencia de frecuencia cardíaca, ausencia de complejo QRS, de onda P y de intervalo PR, así como de ritmo. En cuanto al tratamiento, al identificar la asistolia se debe de iniciar RCP básico, acompañado de la administración de adrenalina, 1 miligramo intravenoso en bolo cada 2 a 3 minutos. Si este fracasa, se debe de optimizar el RCP y administrar atropina, 3 miligramos intravenoso en bolo. Si esto sigue sin funcionar, se debe de optimizar y administrar adrenalina a dosis altas, 5 miligramos intravenoso en bolo acompañada de bicarbonato. Sin embargo, si ya presenta pulso y algún ritmo cardíaco, se debe de administrar algún tratamiento específico para la patología que la causó. Extrasístole auricular. Esta patología aumenta su prevalencia con la edad y en individuos con patologías concomitantes, como lo es el EPOC, así como con el consumo excesivo de alcohol, drogas, fármacos simpático-miméticos o cualquier actividad que aumente el sistema nervioso simpático. Es por ello que aumenta el automatismo de las células cardíacas y su cuadro clínico, principalmente en individuos que no son asintomáticos, como en la mayoría de los casos, únicamente se presenta palpitaciones y sensación de vuelco. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, se va a encontrar la aparición de una onda P prematura, generalmente seguida de un complejo QRS estrecho, así como un intervalo PR generalmente mayor a 120 milisegundos, así como una pausa compensadora posterior al extrasístole auricular, cuya duración va a depender de la influencia que haya cometido la extrasístole o el impulso anormal en el nódulo sinusal. No hay un manejo específico para el extrasístole auricular, sin embargo, en individuos que se presentan muy sintomáticos y sin contraindicaciones se puede hacer uso de los beta bloqueadores. Extrasístole ventricular. Se refiere a la presencia de un latido ectópico originado en los ventrículos, por lo tanto, el complejo QRS no va a ir precedido de una onda P. Sus principales etiologías son cardiopatía isquémica, un infarto agudo al miocardio previo, miocarditis, valvulopatías, trastornos metabólicos y trastornos electrolíticos. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, hay dos principales.
El primero, que el complejo QRS va a estar ancho mayor a 0.2 segundos, y el segundo, que cada complejo QRS no va a ir precedido de una onda P. Cuando estos son de la misma morfología se denomina monomórfico, cuando son de diversas morfologías se denomina polimórfico, y el conjunto de 3 o más extrasístoles ventriculares cuyo RR va a ser menor a 600 milisegundos se le conoce como taquicardia ventricular. En cuanto al tratamiento, se va a hacer uso en pacientes hemodinámicamente estables de lidocaína, amiodarona y procainamida. En cuanto a la lidocaína, es 1 miligramo por kilogramo intravenoso. En cuanto a la lidocaína, 150 miligramos. Y en cuanto a la procainamida, de 10 a 15 miligramos por kilo. Y en los pacientes que no se encuentran hemodinámicamente estables, se debe considerar la cardioversión eléctrica. Taquicardia ventricular polimórfica. Su principal etiología es algún síndrome coronario agudo, alteraciones hereditarias del QT largo, así como fármacos que ocasionen un alargamiento del intervalo QT, como lo son la procainamida, los antihistamínicos, los antidepresivos, los tricíclicos, los anticonvulsivos y los antipsicóticos. En cuanto a su fisiopatología, hay una zona de necrosis que enlentece la conducción eléctrica, y por lo tanto se puede generar un foco ectópico. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, se encuentra el ortostatismo, la obnubilación, el síncope y la mala perfusión. En cuanto a los criterios electrocardiográficos, la frecuencia cardíaca se encuentra entre 150 a 250 latidos por minuto. El ritmo es ventricular, ya sea regular o irregular. El intervalo PR es inexistente y hay una disociación auriculoventricular. Esa es la taquicardia ventricular polimórfica. En cuanto al tratamiento, en pacientes estables se puede hacer uso de la conversión con fármacos antiarrítmicos, como lo son la amiodarona de 2.5 a 10 miligramos por kilogramo y la procainamida de 50 a 100 miligramos cada 5 minutos. En cuanto a los pacientes inestables, se usa cardioversión eléctrica. Taquicardia ventricular monomórfica. En cuanto a su etiología, es muy parecida a la anterior. Se causa por algún síndrome coronario agudo isquémico, también por trastornos del alargamiento del intervalo QT, así como por fármacos que alarguen el intervalo QT, como son los antihistamínicos, los antidepresivos, los tricíclicos, algunos antipsicóticos, entre otros. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, la frecuencia cardíaca se presenta de 150 a 250 latidos por minuto. El intervalo PR es inexistente debido a la disociación auriculoventricular. Y por último, el complejo QRS se encuentra ancho, más de 0.12 milisegundos. La taquicardia ventricular monomórfica. En cuanto al tratamiento, en pacientes estables es amiodarona 300 miligramos en bolo intravenoso o intraóseo en una disolución de 20 a 30 mililitros de dextrosa al 5%, así como lidocaína de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo intravenoso o intraóseo en dosis única, y en pacientes con inestabilidad hemodinámica se sugiere la cardioversión eléctrica. Fibrilación ventricular. Este patrón se caracteriza por ser caótico y alternar repolarización y despolarización. Esto causado por una alternancia entre bridas de tejido necrótico en el corazón, así como tejido sano, lo cual enlentece o disocia la conducción cardíaca. Es causado por diversas etiologías como lo son el infarto agudo al miocardio, alguna cardiopatía isquémica, trastornos electrolíticos, trastornos ácido-base, alargamiento del intervalo QT, así como electrocución o hipotensión. Entre sus principales manifestaciones clínicas se encuentra la muerte súbita, la pérdida del pulso y la disnea. En cuanto a los criterios electrocardiográficos, no se observa la presencia de la onda P, ni la onda T, ni el complejo QRS. Por el contrario, se observan ondulaciones con una frecuencia de 150 a 500 por minuto. El patrón es indeterminado, sin embargo, se observan ondas ascendentes y descendentes muy pronunciadas.
En cuanto al tratamiento, se debe realizar con desfibrilador bifásico de 120 a 200 joules. Posteriormente, si la respuesta a este es favorable, se debe dar amiodarona intravenosa de las 24 a las 48 horas posteriores. Fibrilación auricular. Esta se caracteriza porque un foco ectópico se dispara inmediatamente después del otro, generando ondas caóticas y sin algún sentido en común. Generalmente es causada por etiologías variables, cardíacas o no cardíacas. Entre las cardíacas se encuentra la cardiopatía congestiva, la hipertensión arterial, cardiopatías congénitas, entre otras, así como la patología reumática de la válvula mitral. En cuanto a las no cardíacas, se encuentra la hipoxia como la principal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se caracteriza por disnea, intolerancia al ejercicio y palpitaciones. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, la frecuencia cardíaca se encuentra en 350 a 650 latidos por minuto. Las ondas P se encuentran ausentes, por el contrario, han aparecido las ondas F mayúscula, que son caóticas, picudas y positivas. En cuanto al intervalo PR, se encuentran variaciones en el mismo. Y por último, el complejo QRS es menor a 0.20 segundos. En cuanto al tratamiento, se basa en el control del ritmo cardíaco. Esto mediante antiarrítmicos como lo son la amiodarona y la propafenona. La amiodarona en dosis de 150 miligramos intravenoso durante 3 a 5 minutos y la propafenona 2 miligramos por kilogramo intravenoso en 10 segundos. Plotter auricular. Esta arritmia se caracteriza porque los impulsos cardíacos viajan en torno a la aurícula derecha, haciendo movimientos circulares. Esto genera ondas F. Está causado principalmente por intervenciones quirúrgicas cardíacas en las que se manipula la aurícula derecha, así como síndromes coronarios agudos, alcoholismo o alguna otra alteración de la aurícula o de las válvulas, tanto mitral como tricúspide, principalmente enfermedades reumáticas de la válvula mitral. En cuanto a sus criterios electrocardiográficos, se encuentra una frecuencia cardíaca en las aurículas de 220 a 350 latidos por minuto, mientras que en los ventrículos es de no más de 180 latidos por minuto. Sin embargo, lo patognomónico de estos hallazgos electrocardiográficos es la ausencia de la onda P, que es reemplazada por la onda F minúscula, las cuales son ondas irregulares que muestran una especie de dientes de sierra. ¿Ese qué es? Eso es Dientes de sierra. Dientes de sierra. El flotter auricular. En cuanto al tratamiento, se basa en el control del ritmo cardíaco. Esto mediante antiarrítmicos como lo son la amiodarona y la propafenona. La amiodarona en dosis de 150 miligramos intravenoso durante 3 a 5 minutos y la propafenona 2 miligramos por kilogramo intravenoso en 10 segundos. La taquicardia supraventricular paroxística es producida por un mecanismo de reentrada en el nódulo auriculoventricular. Su etiología se basa principalmente en trastornos del equilibrio ácido-base, síndromes coronarios e hipoxia y prolongación del intervalo QT. Se caracteriza principalmente por manifestarse con palpitaciones, síncope, disnea, mareos y dolor torácico en el 98% de los casos. En cuanto a los hallazgos del electrocardiograma, se encuentra una frecuencia cardíaca de 130 a 200 latidos por minuto, un ritmo rápido pero regular, un complejo QRS estrecho y principalmente que las ondas P no se aprecian porque quedan englobadas en el complejo QRS. En cuanto al tratamiento, se caracteriza por adenosina 6 miligramos intravenoso más 20 mililitros de solución salina en 3 segundos, así como metoprolol 5 miligramos vía oral en 10 minutos. Y cuando esto no funciona o hay una inestabilidad hemodinámica, se debe de realizar una cardioversión eléctrica. La taquicardia auricular multifocal es característica de los pacientes con EPOC descompensado.
así como por el consumo de teofilina, intoxicación por digitálicos, entre otras causas. Se caracteriza principalmente por manifestarse con disnea, síncope, poliuria, palpitaciones, mareos y vértigo. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, se encuentra una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto, una variabilidad de morfologías de 3 o más en las ondas P, una línea isoeléctrica entre las ondas P, así como el ritmo. Va a haber una variabilidad, no va a haber una predominancia en el marcapasos auricular. Y finalmente, en el tratamiento se va a optar por adenosina 6 miligramos intravenoso más 20 mililitros de solución salina en 3 segundos, así como metoprolol 5 miligramos vía oral a 10 minutos, máximo 15. Y el principal tratamiento pues es la cardioversión eléctrica. Taquicardia auricular ectópica. Se da principalmente por trastornos electrolíticos como la hipocalcemia, así como por trastornos metabólicos y principalmente intoxicación por digitálicos. Principalmente se da porque se originan 3 o más impulsos o focos ectópicos distantes al nódulo sinusal. Por lo tanto, sus manifestaciones clínicas constan de disnea, palpitaciones y dolor torácico principalmente. En cuanto a los criterios electrocardiográficos, se encuentra onda P positiva en ABL, lo cual va a indicar un foco ectópico en la aurícula derecha. En cambio, si encontramos una onda P negativa en D1 y positiva en B1, esto indica un foco auricular izquierdo. En cuanto a la forma y al eje de la onda P, estos van a ser diferentes al sinusal, es decir, va a haber 2 morfologías de onda P y una línea de base isoeléctrica. En cuanto a la frecuencia cardíaca, es de 150 a 220 latidos por minuto. Es por ello que el tratamiento se va a dar con adenosina y metoprolol. La adenosina es de 6 miligramos intravenoso con 20 mililitros de solución salina en 3 minutos. En cuanto al metoprolol, son 5 miligramos de 5 a 10 minutos vía oral, máximo 15 miligramos. Taquicardia de la unión. Esta se caracteriza porque el foco normal que se encuentra en el nódulo sinusal se desplaza al nódulo auriculoventricular, por lo tanto la conducción del impulso no será efectiva. Se da principalmente por intoxicación por digitálicos, algunos trastornos electrolíticos, infarto agudo al miocardio y complicaciones en el posoperatorio de una cirugía cardíaca. Se caracteriza principalmente por manifestaciones como palpitaciones, mareo, disnea y dolor torácico. En cuanto a los criterios definitorios del electrocardiograma, en el ritmo existe una disociación auriculoventricular. El complejo QRS va a ser estrecho, de menos de 0.20 segundos, y la onda P se va a encontrar ausente. En cuanto al tratamiento, se va a dar con adenosina 6 miligramos intravenoso más 20 mililitros de solución salina en bolo durante 3 segundos y metoprolol 5 miligramos de 5 a 10 minutos vía oral, máximo 15 miligramos. Torsades de Pointes. Es causado principalmente por una complicación en el posoperatorio de una cirugía cardíaca, miocarditis, infarto agudo al miocardio o intoxicación por digitálicos. Se manifiesta principalmente por disnea, lipotimia, palpitaciones, mareos y síncope. En cuanto a los hallazgos en el electrocardiograma, se encuentran frecuencia cardíaca de 200 a 250 latidos por minuto, un QRS ancho de diversa morfología, retorcimiento de las puntas alrededor de una línea isoeléctrica, así como una disociación auriculoventricular. Torsades de Pointes. Ahí está, ya ves, ahí está esa. En cuanto al tratamiento, se debe administrar adenosina 6 miligramos vía intravenosa más 20 mililitros de solución salina. Si no mejora al pasar este bolo, se debe administrar una segunda dosis del doble, 12 miligramos en 1 a 2 minutos. Posteriormente, metoprolol de 5 miligramos en 5 a 10 minutos vía oral y máximo de